Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro webinar de la Sociedad Argentina de Infectología. Ya vamos rumbo a los 70 espacios como este, específicamente dedicados a la pandemia de COVID, y creo que tendremos muchos más, a nuestro gusto, claro, pero lamentablemente a tono con la situación sanitaria mundial y local que nos hace tener que marcar esta agenda. Hablábamos en la previa de este encuentro con uno de nuestros invitados, Pablo Borrás, que él es médico veterinario, este afán que él tenía y que ojalá plasme de intentar contrarrestar lo que la OMS llamó la infodemia, que es la epidemia de noticias falsas, erróneas y sin sustento. Bueno, sin saberlo, Pablo dio en el clavo con el objetivo fundacional que tiene este tipo de citas que propicia la SADI. Para eso estamos en general, y a esto nos dedicamos en particular cuando las noticias sobre el COVID se manejan a veces con tanta irresponsabilidad y por ende con tanto peligro para la salud pública. Pero no nos pongamos tan serios, hoy vamos a hablar de mascotas. Así que te saludo, Pablo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Te saludo, Pía, gracias por acercarnos también esta materia tan cara a nuestros sentimientos. Y permitime esta breve humorada. Cuando alguno de los infectólogos nos preguntaba en otros webinars qué preguntas iba a haber del público, le digo, mira, la verdad, las preguntas que más vienen son si a los perros los tenemos que lavar las patas con lavandina. Y ellos se reían. Bueno, llegó el momento. Ahora sí, llegó el momento de responder. Hola, Pía, buenas tardes. Gracias, Pablo. Todo Hola, de usted. Diego. ¿Cómo estás? Buenas Muy tardes. bien. Bueno, ¿cómo andan todos del otro lado? Para quienes no me conocen, mi nombre es Pía Machuca, soy infectóloga. En este momento estoy coordinando la Comisión de Emergentes y Enfermedades Endémicas de la SADI. Esta comisión está compuesta por 25 infectólogos que estamos distribuidos por todo el país, y la idea es charlar con las personas que arman, digamos, todas estas actividades de los webinars, y siempre tratamos de llevar alguna propuesta para darle una vuelta de rosca a esta situación que estamos transitando de la pandemia. Ya en algún momento hablamos de dengue y COVID. Hace un par de semanas charlamos sobre el brote en curso de triquinosis en Santa Fe, y hoy nos parecía que estaba bueno charlar un poco de mascotas. Y justo cayó, digamos, en la semana donde el lunes se habló sobre el concepto de una salud, y me parece que está súper relacionado. Este es un concepto que viene más o menos de fines de la década del 60, con la idea de tener una, digamos, como una amplitud a la hora de poder entender que no solo hablamos de salud humana por un lado, salud animal por el otro, y medio ambiente, equilibrio del medio ambiente por separado, sino que estas tres, digamos, podríamos decirlo, estos tres campos se unen en el concepto de una salud para tener una mirada en conjunto, y que trabajemos todas las disciplinas a la par con la idea de poder generar, digamos, esta única salud, ya que a la hora de pensar tanto políticas preventivas, abordar planes de mitigación, de contingencia o lo que sea, la idea es tener en cuenta todas estas perspectivas, ya que una está totalmente relacionada con la otra, y cuando se rompe algún equilibrio en alguna, de alguna manera termina impactando también en la otra. Así que para nosotros los médicos es siempre como un ejercicio tratar de romper un poco esa mirada hegemónica que tenemos de la medicina, ¿no? Así que bueno, hoy nos va a acompañar Pablo Borrás. Él es veterinario, investigador del CENDIE Alís Malbrán, docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, miembro de 2 sociedades internacionales de enfermedades infecciosas y parasitarias de animales de compañía, TROCAP e ISCAIP, jefe de servicio de infectología para pequeños animales en Clínica Veterinaria Panda y Hospital Veterinario Escuela San Francisco de Asís, USAL Pilar, y también forma parte, esto lo agrego yo, de nuestro equipo de trabajo en la sección de zoopatología del Hospital Muñiz. Es un gran colaborador, intercambiamos constantemente mucha información, y siempre nos ayuda un montón para resolver algunas problemáticas. Así que bueno, Pablo, para mí es un placer que estés participando en este espacio con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mientras voy a ir compartiendo la pantalla
La verdad que es una alegría estar con todos ustedes, compartir un poquitito todo este tema de COVID y mascotas. Gracias a Sadi por esta invitación. Hoy vengo también de parte del CENDIE, que es parte del Malbram, ¿sí? Donde trabajamos en la ecoepidemiología de enfermedades, específicamente enfermedades transmitidas por vectores. Y hoy nos toca hablar de COVID y mascotas. Y la verdad que es un desafío, porque primero que todo era tratar de hablar desde la evidencia científica de la escasa, ¿sí? o del conocimiento que hoy tenemos sólido científico, pero principalmente bajado, ¿sí? a la clínica y al día a día y a esta problemática que estamos viviendo, pero que tiene que ver también con el rol que también cumplen las mascotas hoy por hoy, ¿sí? Y de la importancia que ellas cumplen también. Entonces, ¿qué cosas sabemos, qué cosas todavía no sabemos, y qué cosas todavía siguen estando en estudio, y qué conceptos hoy nos tenemos que llevar? Entonces, en la primera diapositiva hay un montón de notas, ¿sí? De cosas que fui buscando por Google, por Internet, a ver cuáles eran estos mensajes que nos iban llegando, ¿no? Y les pido que se tomen 15 segundos, literalmente, para ver algunas de estas noticias, ¿no? Tenemos desde una columna de la National Geographic con respecto a los tigres y los leones del zoológico de Bronx. Tenemos también qué dicen los expertos sobre el gato de Bélgica. El gato de Bélgica fue el primer gato posiblemente con COVID-19, pues eso lo vamos a hablar y nos va a decir qué nos dice la Organización Mundial de la Salud Animal, que es la OIE. Después otro titular que dice, muere Negrito, el primer gato con COVID-19 en España. El tema es que Negrito no se murió de COVID, entonces, ¿qué es el mensaje que nos va llegando, no? Por otro lado, los gatos pueden contraer el COVID, los perros están a salvo, entonces, ¿qué tengo que hacer cuando salgo con mi mascota a pasear? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué indicaciones armamos desde el Ministerio de Salud de la Nación? Entonces, algunas cosas que hoy por hoy vamos a tratar de ir contestando y resolviendo desde lo que tenemos como evidencia, ¿no? Yo no soy virólogo, sino que simplemente me dedico a los animales de compañía, específicamente a enfermedades infecciosas y parasitarias, y también a la salud pública. Entonces, lo primero que tenemos que decir, que es el mensaje fundamental, es que hasta la fecha, hasta el día de hoy, no hay evidencias científicas que los perros y los gatos sean fuente de infección para las personas, ¿sí? Hoy por hoy, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice la OIE, que es la Organización Mundial de Salud Animal, lo dice el CDC, lo dicen todos los consensos de expertos en animales de compañía, donde hoy por hoy no existe ninguna evidencia en que los gatos y los caninos sean fuente de infección para las personas. Esto es algo muy, pero muy importante. Entonces, vamos a empezar con los caninos. ¿Vieron esa nota que decía, los gatos se infectan, los perros zafan? Bueno, hay algunos trabajos, entonces siempre voy a diferenciar lo que se da en condiciones experimentales y lo que se ha visto, ¿sí? En terreno, ¿sí? En la vida real, por decirlo de alguna manera. Hay un solo trabajo hasta la fecha publicado, que fue el primer trabajo que salió con el tema de la susceptibilidad de distintas especies animales al COVID-19, ese trabajo de Xi, que fue publicado en la revista Science, que fue más o menos en enero-febrero, en donde lo que hicieron fue enfrentar el virus a distintas especies animales, entre ellas caninos. Entonces, lo que se pudo llegar a ver fue que se usaron 5 beagles, que son los que tienen en la foto, jóvenes, menores al año, y se fue testeando estos animales, ¿sí? Vamos a poner, voy a ir hablando sobre la columna. Entonces, teníamos perros inoculados por vía intranasal con una alta carga viral, en donde se hicieron hisopados orofaringios, que ustedes van a ver que siempre dieron negativos. Acá van a ver que al día 6 hay 4, es decir, se usaron 5 animales, pero al día 6 hay 4. ¿Qué pasó? Uno se eutanasió, obviamente era objetivo del estudio, para determinar presencia, detección y titulación de virus, en caso de haberlo, en distintos tejidos, y todo dio negativo, ¿sí? Entonces, a partir del día 6 solamente fueron 4 beagles. Entonces, todos los beagles inoculados, hasta el día 16 posinfección, dieron negativos al hisopado orofaringio. Después, también, ¿sí? Lo que se hizo fue por heces, determinar la presencia del virus por materia fecal, ¿sí? Por hisopados rectales y materia fecal.
Entonces, lo que se vio, ¿sí?, que al día 2 post-inoculación ya teníamos 2 perros que eran positivos, ¿sí?, había detección viral, y después 1 al día 6. Eso fue lo que se vio. Por otro lado, ¿sí?, los perros después de 15 días levantaron anticuerpos, se usaba una metodología de ELISA específico para la detección de anticuerpos contra la proteína S del SARS-CoV-2, y 2 perros fueron positivos. Y miren lo interesante, estos perros estaban en contacto con 2 perros que no habían sido inoculados. Y esos perros nunca dieron positivo a nada, ¿sí? Ni a los hisopados orofaringios, ni a los hisopados rectales, ni a la serología. Entonces, un poco lo que concluyen los investigadores, es un nene muy chico, fue el primer estudio que se hizo, es que los perros presentarían una baja susceptibilidad a contraer el virus, ¿sí? ¿Qué pasó en la vida real, en las condiciones a campo? Bueno, el primer perro, el primer animal positivo que sale en medio de esta pandemia, era un Pomeranian, que es el que está en esta fotito, ¿sí?, oriundo de Hong Kong. ¿Qué hizo Hong Kong? Bueno, Hong Kong, cuando empezó a hacer el rastreo de los casos clínicos, también en algunas situaciones ponía en cuarentena a las mascotas. Entonces se hicieron testeos, ¿sí?, que empezaron primero con hisopados nasofaringios y orofaringios, testeos en sangre para detectar presencia del virus, y después serología. El caso de que este perrito termina dando primero positivo a los hisopados, orofaringio, nasofaringio, en un momento también había mucha discusión si era una contaminación ambiental o no, pero el perro después levantó anticuerpos contra el virus, por lo tanto hubo algún tipo de replicación viral en el animal. Lo interesante es que este perrito era un perro de 17 años, que estuvo en cuarentena, y al poco tiempo que sale de la cuarentena, nunca manifestó síntomas clínicos, pero al momento en que sale de la cuarentena, a los pocos días fallece. Este perro tenía 17 años y tenía 3 patologías concomitantes, ¿sí? Patología cardiológica, patología renal. La propietaria, ¿sí?, la propietaria no accedió a la necropsia y a los estudios complementarios, y por lo tanto quedó como en ese gris donde algunas noticias surgieron, bueno, se murió el perro con COVID. No, lo que pasó es que el animal estaba enfermo, ya tenía 17 años, que para una raza como el Pomeranian ya estaba superando la expectativa de vida, y aparte tenía 3 patologías concomitantes. Nunca manifestó signos clínicos que podrían hacer sospechar de tener COVID clínico, ¿sí? Después otro perro de Hong Kong, también un ovejero alemán, por eso está la foto, también dentro de un grupo familiar positivo, se lo pone en cuarentena, se lo testea, también hisopado oronasal positivo y seroneutralización positiva. Este perro no presentó sintomatología y después de la cuarentena estuvo lo más bien. Entonces, después de esto, hubo otros reportes en Holanda y en Estados Unidos de perros positivos, ¿sí?, a COVID-19. Ya sea por hisopados nasofaringios o orofaringios, o por detección de anticuerpos, ¿sí? Pero principalmente todos los perros que fueron reportados, primero tuvieron una PCR y después se los siguió con técnicas serológicas. Esto salió en un trabajo que es de CIT y colaboradores, estos 2 casos clínicos se estudiaron a fondo y lo publicaron, y lo que critica CIT, ¿sí?, al trabajo de Xi, el trabajo chino, es que como ellos no hicieron hisopado nasofaringio, tenían pruebas negativas, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el trabajo anterior solamente hacían hisopados orofaringios? Entonces lo que critica un poco CIT es, sí, bueno, los perros hacen replicación viral, hasta la fecha no hay evidencia científica de transmisión a las personas, pero podrían tener replicación asintomática. En el caso de la vida real, en estos perros que después dieron positivo en Estados Unidos y en Holanda, un solo perro en Estados Unidos, un ovejero alemán, también tuvo un leve cuadro clínico que se trató de asociar a que era positivo a COVID, era positivo a COVID por técnicas moleculares, pero digo, se hizo un pequeño nexo, fue un perro que tuvo 2 o 3 días un cuadro levemente respiratorio, ¿sí? Pero en todos los otros casos no hubo manifestación clínica, ¿sí? Lo mismo que pasó con los perros del trabajo anterior.
en condiciones de laboratorio tampoco se manifestaron signos clínicos. Lo que se postula, ¿no? Simplemente se postula, es que en estos casos, que son de la vida real, los perros adquirieron la infección de sus propietarios, ¿sí? Todavía no se conoce bien cómo serían los mecanismos, pero se postula que la fuente de infección fueron las personas, ¿sí? Todos estos perros que resultaron positivos en la vida real provenían de núcleos familiares con personas positivas a COVID. Bueno, este es un trabajo más complicado y vamos a hablar un poco más de los gatos, ¿sí? Los gatos sí se han hecho un poco más famosos con este tema del COVID y volvemos al trabajo de Xi, ¿sí? El trabajo que salió en la revista Science. Este es un trabajo, esta parte es más compleja, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya había antecedentes con el famoso SARS-CoV-1 del 2003-2004 que los gatos eran susceptibles. Entonces había que investigar más a fondo qué pasaba con el COVID-19 en los gatos. Bueno, hay dos grupos, ¿sí? Gatos jóvenes que tienen entre 8 a 10 meses, siempre en condiciones de laboratorio, laboratorios de bioseguridad 4. Esto pasó bajo CICUAL, un comité de ética, que es específicamente para animales en experimentación, y hubo otro grupito que eran los gatitos, que eran animales entre 70 y 100 días, ¿sí? Entonces estaban los gatos jóvenes y los gatitos. Se hicieron distintas cosas. Con el caso de los gatos jóvenes también se subdividió. Había gatos jóvenes que estaban aislados en jaulas, y al día 3 y al día 6 posinoculación se hicieron las necropsias para detectar y titular presencia del virus en distintos tejidos. Y se evidenció la presencia y la titulación viral en las vías aéreas superiores, ¿sí? En las tonsilas, en el paladar blando, en la tráquea, ¿sí? Nunca en los pulmones. Nunca se encontró en los pulmones. En un solo gato de estos que les estoy contando, este grupo que fueron necropsiados en distintos momentos y que estaban aislados entre sí, solamente se detectó, pero no se pudo titular, virus en el intestino delgado. Pasamos al otro grupo. Después teníamos parejas en donde tenemos un gato inoculado y al lado una jaula compañera con un gato que se va a llamar gato expuesto, ¿sí? Es un gato que va a estar como en contacto, no lo sé porque no lo especifica el trabajo, y entonces lo que se quiso ver era si existía transmisión entre gatos. Bueno, como lo dice el trabajo, como los gatos eran muy indómitos, no pudieron hacerle hisopados a estos gatos. No hicieron hisopado ni orofaringio, ni nasofaringio, ni rectal. Solamente hicieron detección del virus y titulación, en el caso de que se pudiera, en heces, ¿sí? Evidentemente ahí hubo una falla en el trabajo. Entonces, con el tema de la manipulación y la toma de muestras. Entonces, lo que se vio en estas parejas, ¿sí? Pareja 1, pareja 2, pareja 3, acuérdense, gato inoculado, siempre con una pareja de un gato expuesto, que era como el compañero de la jaula de al lado. Entonces, lo que se va a ver es que hasta el día 5, ¿sí? Hay detección viral y titulación, y a partir del día 7 no, siempre en materia fecal. Estos gatos fueron posteriormente eutanasiados, donde también se correspondió la presencia del virus, ¿sí? En las vías aéreas superiores, detección y titulación. ¿Qué pasó? Uno de los gatos expuestos al día 3, ¿sí? de la inoculación del otro, de su compañero, también presentó virus en materia fecal, ¿sí? Entonces, una de las primeras conclusiones que saca este trabajo es que hubo transmisión entre gatos, ¿sí? Pero queda el interrogante de la vía. ¿Fue a través de secreciones respiratorias o fue a través de la materia fecal? Y el gato, si ustedes están viendo, esperen que yo me minimizo para poder mostrarles, también acá tenemos, ¿sí? La detección y titulación viral en los gatos inoculados, y en el gato de la pareja 1, ¿sí? Este que había eliminado virus en la materia fecal, también se detecta y se titula el virus en todo lo que sea vías aéreas superiores. Muy bien. Ese sería el grupo de los gatos jóvenes. Después teníamos a los gatitos de entre 70 y 100 días, también inoculados por vía intranasal. El virus había sido obtenido de un paciente de Wuhan, y estos gatitos fueron inoculados. Al día 3 uno de esos gatitos se muere, pero el autor no dice por qué se muere, ¿sí? No se especifica. Otra cosa que tiene de falla este trabajo es que nunca dice si los gatos tuvieron síntomas clínicos, ¿sí?
nunca dice si hubo o no síntomas respiratorios o signos clínicos en estos animales inoculados. Por otro lado, después tenemos en la parte de los gatitos, la forma de recuperar el virus era por lavajes nasales. Entonces tenemos distintos días de inoculación, de los gatos inoculados, se detecta y se titula el virus, y en uno de los gatitos que era compañero, como había pasado con los gatos jóvenes, también pasa lo mismo, ¿sí? Uno de esos gatos se empieza a detectar en esos lavajes nasales la presencia y la titulación del virus. Por lo tanto, también se constata que existiría una transmisión entre los gatos, ¿sí? Todavía queda el interrogante, si es por las heces o por las secreciones y los aerosoles respiratorios. Lo que se hizo por histopatología cuando los gatos fueron necropsiados, los gatitos, es que tenían lesiones no solamente en las vías aéreas superiores, sino también en los pulmones, cosa que no pasaba en los gatos jóvenes. Lamentablemente, otra falla que tiene el trabajo, o otra cosa que es discutible, mejor dicho, es que no explica qué tipo de lesiones macro y microscópicas a nivel histológico tenían estos gatitos, ni tampoco si los gatitos presentaron síntomas clínicos. Lo único que dice el trabajo es que los gatitos tenían lesiones de las vías aéreas superiores y también los pulmones. Entonces, un poco la conclusión que saca el autor, el grupo de autores, es que los gatitos serían más permisivos a la infección del SARS-CoV-2. Bueno, yo me remonto, ¿se acuerdan que les dije que se había estudiado bastante el SARS-CoV-1 en los gatos? Hay un trabajo de Van de Brand, que trabaja con Martina, que es un virólogo holandés, donde hace inoculación experimental de SARS-CoV-1 en gatos, y le hace todo el análisis histopatológico y en las necropsias de los gatos inoculados. Lo que dice Van de Brand es que en ese trabajo no se evidenciaron síntomas clínicos en los gatos, pero sí se evidenciaron lesiones macro y micro en las vías aéreas respiratorias, consolidación pulmonar, y hay una lesión que no se da en humanos, que se dio en gatos, que era una traqueobronquioadenitis, ¿sí? Que eso no se evidenció nunca en SARS-CoV-1 en humanos. Y acuérdense que ahora sí estoy hablando de SARS-CoV-1. Y a nivel microscópico, lesiones difusas en las paredes alveolares. Esto es un poco como el antecedente. Lamentablemente, de este trabajo no tenemos el resultado de las necropsias de esos gatitos y qué tipo de lesiones. En el trabajo de Van de Brand van a ver ustedes todos los cortes histopatológicos y toda la descripción de estas lesiones. Después hay un trabajo de Halfman que salió en el New England, que es la transmisión del SARS-CoV-2 en gatos domésticos. En sí lo que hizo Halfman fue replicar un trabajo que hizo Martina en el 2003 con SARS-CoV-1, ¿sí? Él trató de hacer como un poco más condiciones más reales o naturales, en donde tenía 3 gatos, a esos gatos se los inoculó por vía intranasal a alta carga viral, y los ponía como en un cuarto, y al otro día entraba un gato no inoculado, ¿sí? A estos gatos, bueno, se le hicieron hisopados orofaringios, nasofaringios y hisopados rectales, ¿sí? Los hisopados nasofaringios, ¿sí? Lo que nos dijeron fue que había detección y titulación viral aproximadamente, estos son todos los gatos inoculados, hasta el día 6. Y todos los otros gatos, los gatos convivientes de cada grupo, ¿sí? Acuérdense, son parejas, también empezaron a presentar, ¿sí? Detección y titulación viral entre el día 3, día 5, post-contacto, ¿sí? Pero como ustedes pueden ver en las imágenes, en los gráficos, la eliminación viral es una eliminación viral muy corta, por pocos días. Entonces, lo que ellos dicen, bueno, no encontramos virus en los hisopados rectales, los gatos nunca manifestaron clínica, nunca. Estos gatos nunca fueron eutanasiados, al día 30 se les sacó sangre para detección de títulos de inmunoglobulina G, los gatos tenían títulos altos, por encima en 1 en 400, lo que no dice el trabajo es qué técnica se usó, calculo que habrá sido cero neutralización, pero no lo dice el trabajo. Después lo que postula, que es una postulación un poco controversial, es que se postula la fácil transmisión en los gatos. Esto no sería tan así, pero bueno, necesitamos más estudios para poder afirmarlo.
y se genera el interrogante si existe un ciclo humano-gato-humano, es decir, que el virus de los gatos podría pasar de humano-gato y podría volver a pasar a los seres humanos. Es un poco lo que deja como abierto. Un trabajo, es decir, una conclusión que no saca Haltman, ¿sí? Pero que sale de su estudio, más la conclusión que hace Martina, este virólogo holandés que trabajó muchísimo en SARS-CoV-1, es que probablemente el periodo de eliminación de SARS-CoV-2 en gatos sea muy breve, sea un periodo muy breve. Después, lo que va a ser el consenso europeo de enfermedades del gato, el ABCD, también va a sacar la misma conclusión, ¿sí? La eliminación del virus en los gatos sería por periodos muy, pero muy breves. Bueno, esto sería en condiciones de laboratorio. Este trabajo, sí, de Stout, es un trabajo bastante interesante, donde tenemos algunas cosas para charlar, sí, es un trabajo que es más de revisión y saca algunas conclusiones que son piolas. Un interrogante es, gatos previamente expuestos al coronavirus, que pertenece al grupo de los alfa coronavirus, ¿sí? No está cerca del SARS-CoV-2, ¿qué pasa con estos gatos? ¿Sí? Este virus del coronavirus felino es un virus que tiene mucha prevalencia, una alta prevalencia en comunidades felinas. Cuando hablamos de comunidades felinas estamos hablando principalmente de refugios, de tenedores con gran cantidad de gatos, de más de 15 gatos, estamos hablando de criaderos o lugares donde vulgarmente los conocemos como gateríos, ¿sí? Entonces este virus, el coronavirus felino, pertenece al grupo de los alfa coronavirus, es un virus de alta prevalencia en esas comunidades, generalmente es asintomático o genera cuadros gastrointestinales, y en algunas ocasiones este virus muta, ¿sí? En el paciente, esto está dado por múltiples factores que tienen que ver con la inmunidad, con la edad, con la genética, con su sistema inmunológico hasta determinado genéticamente, donde hace una enfermedad que los veterinarios conocemos muy bien, que es la peritonitis infecciosa felina. Pero se produce por una mutación del corona dentro del gato. Dentro de los coronavirus felinos hay un tipo 1 y un tipo 2. Bueno, entonces lo que pregunta este autor es, los gatos que ya estuvieron expuestos al coronavirus felino, ¿tendrán inmunidad? Es decir, ¿tendrán cierta inmunidad que evita la replicación o que por lo menos hace que la infección sea muy leve y muy corta? ¿El periodo de replicación? Es una pregunta, ¿no? Otra, a partir de esto, como todavía no conocemos muy bien el tema de la cinética de anticuerpos y la infección en los gatos, hay que interpretar con mucha cautela los resultados serológicos de los estudios de cero prevalencia de SARS-CoV-2 en gatos, debido a esto. Después tenemos la famosa enzima convertidora de angiotensina 2, ¿sí? Que es como la puerta de entrada, que es la puerta de entrada del virus, ¿sí? En las células. ¿Qué pasa? Miren esto, ¿no? La homología en los gatos, ¿sí? La homología en los gatos con respecto a la del ser humano es del 85,2%, ¿sí? Es altamente idéntica, ¿sí? Tiene una importante homología, ¿sí? Entonces, una de las cosas que se plantea, que podría ser algo que estuviera interviniendo, es que la susceptibilidad de los gatos podría estar explicada en parte por esta gran homología con la enzima convertidora de angiotensina 2. Otra pregunta es, ¿los gatos serían hospedadores terminales del SARS-CoV-2? ¿Qué quiere decir esto? Que el virus en ocasiones muy determinadas y muy específicas haría replicación en los gatos, algunos gatos manifestarían clínica, pero no podrían volver a pasar al hombre, ¿sí? Es decir, que terminarían ahí. Eso es lo que plantea un poco el autor. Por otro lado, ya tenemos cierta experiencia con algunos tipos de influenza en los gatos, por ejemplo H5N1, que es una influencia aviar altamente patógena, donde los gatos se pueden infectar, pero no existe ningún reporte de que los gatos hayan contagiado a los seres humanos, ¿sí? Estaríamos un poco frente a esta situación, un poco lo que se postula, ¿no? Yo simplemente estoy contándoles lo que van diciendo los distintos trabajos. Y entonces hablemos de gatos en condiciones de campo, ¿no? Y la verdad que lo primero que quiero citar es el ABCD, ¿sí? Que es la guía de referencia que es el Consenso Europeo de Expertos en Enfermedades Infecciosas en Gatos, donde sacaron un comunicado donde realmente ampliamente sólido con la experiencia que había con SARS-CoV-1 y ahora con SARS-CoV-2 en gatos,
y que realmente lo que se postula es lo que venimos diciendo: los gatos y los perros no son fuente de infección para los seres humanos, hasta lo que sabemos, hasta la evidencia que hay a la fecha, y que el contagio y que la presencia de síntomas clínicos en los gatos por SARS-CoV-2 sería un evento muy ocasional, no sería lo más frecuente. Pero bueno, acá tenemos distintos titulares, y está el famoso gato de Bélgica. El gato de Bélgica fue el primer gato que dio positivo a SARS-CoV-2 o COVID-19. Este gato es un gato que va a la Facultad de Veterinaria de Bruselas. La propietaria tenía, ¿sí?, COVID-19, había estado en Italia, esto cuando estábamos ya más o menos en la época de abril. El gato presentaba un cuadro respiratorio inespecífico y un cuadro gastroentérico, con vómitos y diarreas. Lo que se pudo hacer es que se pudo aislar el virus a partir del vómito y de la diarrea de este gato. Pero nunca se pudo, o por lo menos el trabajo no fue conclusivo, y nunca se pudo hacer titulación de anticuerpos, y si el gato levantó anticuerpos. Entonces, un poco lo que ha dicho la OIE y el ABCD con respecto a este famoso primer gato, era que quedó como en un punto gris, es decir, el gato realmente se contagió de su propietaria porque encima el virus tenía una homología del 100% con el virus que tenía la propietaria, ¿sí? Con la variante que tenía la propietaria. Y por otro lado, lo que plantea es, ¿realmente se infectó o realmente fue una contaminación cuando la propietaria tomó las muestras de materia fecal y de vómito? Entonces, este gato quedó como inconcluso. Pero después aparecieron los gatos de Nueva York y el gato de Hong Kong. El gato de Hong Kong es otro gato también que la ligó, lamentablemente, porque sus propietarios tenían COVID-19 y Hong Kong decidió que en muchos casos hacer cuarentena y hisopar a los gatos y a los perros. Este gato dio positivo al hisopado y también a la serología, pero el gato estaba asintomático. Y los gatos de Nueva York son dos gatos, que los dos gatos provenían de casas donde había pacientes con COVID sintomático y confirmado. Uno de los gatos estaba con un cuadro muy leve, clínico, respiratorio, y otro con un cuadro un poquito más moderado. Es muy interesante porque también, ¿cuáles son los síntomas clínicos?, ¿no? Es decir, ¿cuáles son? Simplemente desde lo que se está viendo desde la experiencia en estos casos clínicos. Lo que hizo el reporte, ¿sí?, del CDC, que acá lo estoy marcando, es el tema de que los signos clínicos que evidenciaron los veterinarios es un cuadro respiratorio que se caracterizó por letargia, por adinamia, por rinitis, por secreción serosa ocular y nasal, estornudos, y en un solo gato de estos dos neoyorquinos tenía tos. Los gatos se recuperaron, uno con tratamiento sintomático en pocos días y el otro se recuperó solo. Lo interesante, sí, es que, bueno, provenían de casas donde había pacientes COVID-19, pero los otros gatos convivientes de esos gatos positivos eran sanos, no se testearon lamentablemente, pero estaban sanos. Y, bueno, fueron los dos primeros gatos confirmados en Nueva York, ¿sí? Gatos sintomáticos, cuadros, todo lo que se ha visto hasta ahora son cuadros leves, moderados, que resuelven a los pocos días. Estos gatos neoyorquinos, el diagnóstico se hizo por hisopado nasofaringeo y por serología. Hace poquitito también salió el primer gato británico, ¿sí?, que también tuvo un cuadro parecido al que les estoy comentando recién, también fue hisopado, dio positivo, se postula, ¿sí?, que se infectó de su propietario, que el propietario era COVID-19 positivo, y lo que salió a decir la WASABA, que es la Sociedad Internacional de Medicina de Pequeños Animales, es obviamente lo mismo, que son eventos muy ocasionales, que todavía no existe evidencia para decir que son fuente de infección para los seres humanos, que los propietarios tienen que tener ciertas medidas de precaución que ahora vamos a hablar, pero principalmente por las mascotas. Después estaba el gato español, que acá quiero hacer una mención porque es lo que salió en algunas noticias de que el primer gato español con COVID-19 se murió. No, en sí negrito, como se llamaba el gato, se murió porque tenía una cardiomiopatía hipertrófica de mal pronóstico, es una enfermedad que tiene un factor genético en los gatos, mal pronóstico, y bueno, descompensado, se termina muriendo, y dentro de los estudios que se le hicieron en la necropsia se hizo PCR de numerosos tejidos y resultó ser positivo.
Entonces, bueno, un poco para ir viendo qué cosas han circulado un poco en las noticias. Después están los grandes gatos, ¿sí? Hoy me toca hablar en sí de gatos y perros, pero no podía dejar de hablar de que el primer caso que hubo en los Estados Unidos en un animal no humano fue en un tigre, ¿sí? Un tigre malayo en el Bronx, en el zoológico del Bronx. Este tigre presentó cuadro respiratorio principalmente caracterizado por tos seca y adinamia y letargia. El tigre fue, obviamente, para hacerle los hisopados rectales y nasofaringios, fue anestesiado y dio positivo. Lo interesante fue que, bueno, el tigre se recuperó rápidamente, pero dentro de lo que eran distintos recintos cercanos, donde estaban otros tigres de otras, pongo tigres asiáticos porque este era un tigre malayo, después había un tigre siberianos, y después eran los leones africanos, todos había tigres y leones con cuadros respiratorios inespecíficos. Los leones y los tigres se recuperaron. Uno de los tigres que dio positivo no tenía síntomas clínicos, solamente fue asintomático, el resto tenían síntomas clínicos. Obviamente para los otros leones y los otros tigres no se decidió realizar hisopados porque realmente comprometía en el sentido de que había que anestesiarlos, entonces se tomaron muestras de materia fecal y se detectó el virus en las heces. En el caso de los tigres y de los leones se recuperaron rápidamente, y un poco lo que plantea la columna de la National Geographic, y lo que han planteado muchos expertos, es la problemática de esta enfermedad necesita y requiere que existan amplias medidas de bioseguridad en los zoológicos y en los centros de conservación. Primero que todo porque se postula que la infección de estos tigres y leones fue a partir de un cuidador que estaba asintomático o que todavía no estaba con manifestación de síntomas clínicos, y por lo tanto esto generó una alerta y para mejorar las medidas de bioseguridad en zoológicos y centros de conservación. De por sí acá el Ministerio de Salud sacó muy acertadamente una guía para el manejo en zoológicos y centros de conservación acá en Argentina, a partir de esto, y lo que dice la National Geographic es súper interesante, que tiene que ver con, primero que estamos hablando de especies en peligro de extinción, y que hoy por hoy existen más tigres en Estados Unidos en cautiverio que todos los tigres que hay en Asia. Por lo tanto, hoy los zoológicos y los centros de conservación mantienen gran cantidad de animales que en su ámbito silvestre están desapareciendo, y obviamente esto podría ser una amenaza emergente. Más allá de que la recuperación de estos animales fue rápida, todavía tampoco conocemos qué pasa con estos animales. En el tiempo vamos a saber qué va a pasar. Después hay un estudio serológico, este es un preprint, todavía el paper oficial no salió, recientemente salió ya en las publicaciones también, que hicieron un trabajo, en las publicaciones, en las noticias, que hicieron un trabajo en Italia, también parecido. Yo voy a hablar del trabajo de Zhang, que lo hizo en Wuhan, donde lo que se hizo fue buscar anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en gatos. Después, cuando empezó a minorar el foco pandémico de Wuhan, ¿sí?, entonces empezaron el estudio. Entonces las técnicas que se utilizaron en estos gatos fueron un ELISA indirecto y neutralización. Como el trabajo es un preprint, todavía hay cosas que no están completamente dilucidadas en el trabajo, pero lo que interpreto es que hicieron como prueba también el ELISA indirecto, y los que daban positivos hacía la neutralización. Por las tablas que presentaron, que ahora se las voy a mostrar. Obtuvo una positividad del 14,7% al ELISA, y del 10,8% a la neutralización. Se testearon 102 gatos, ahora vamos a ver las tablas, ¿sí? Entonces tenemos a los 15 gatos, espérenme que estoy buscando la flechita, sí, a los 15 gatos que dieron positivos al ELISA, ¿sí? Valor de corte que se usó 0,3, y obviamente después se hizo neutralización a eso, ¿sí? De esos 15 positivos al ELISA, hubo 4 que dieron negativos a la neutralización. Hubo 3 gatos con títulos superiores 1 en 300, por encima de 1 en 300, que eran gatos que eran propiedad de pacientes COVID-19 positivos, ¿sí? Miren esto qué interesante, ¿no? De esos 15 gatos, había 5 gatos que eran stray cats. ¿Qué quiere decir? Gatos ferales, gatos que están
sueltos, ¿sí? Que no tienen propietario. Entonces, un poco lo que plantean los autores y lo que ya se venía planteando un poco también que pasó con SARS-CoV-1, era que cómo estos gatos se contagian, o es porque existe una alta carga viral en el ambiente, otra sería porque hay muchas personas que se acercan a alimentar a estos gatos, ¿no? Que les dejan alimento, entonces esos contactos esporádicos con estas personas podrían generar también que se hayan infectado, y la posible ruta que haya una transmisión entre gatos. Y los hisopados nasofaringios y rectales de los gatos todos dieron negativos a las técnicas moleculares, ¿sí? Un poco era esperable, ¿sí? Lo que postulan los autores sobre esto quiere decir, evidentemente la eliminación viral es muy corta, ya hay antecedentes de eso, entonces era muy difícil que ya estos gatos que habían levantado anticuerpos tengan virus en los hisopados. Otra cosa que postulan es que tal vez es tan baja la carga viral que no se puede detectar, y otra cosa que postulan, que tal vez no tiene tanta solidez de antecedentes, es que, bueno, tal vez exista algunas variaciones genéticas en el virus, en el gato, pero bueno, eso ya es algo que postula Zhang, pero no existe ninguna repercusión en otros trabajos. Bueno, otra pregunta que es como la pregunta del millón es si el pelaje de las mascotas actúa de vehículo para el virus, ¿no? Un poco lo que dice la Sociedad Americana de Medicina Veterinaria, que es un lugar de referentes, es que como el pelo de las mascotas es muy poroso y fibroso, sería muy difícil que el virus estuviera expuesto para que cuando nosotros jugamos o lo tocamos nos pudiéramos contagiar, ¿sí? Como que el pelo de las mascotas, de los perros y los gatos, captaría el virus, ¿sí? Por otro lado surge la pregunta si, a pesar de que el virus esté, si es infectivo para los seres humanos. Dentro de las noticias que estuve buscando, por ejemplo, había una noticia en un diario X que decía que el virus sobrevivía de 3 a 4 horas en el pelaje de los gatos y era infectivo. La verdad que no encontré después ninguna otra referencia sobre eso. Lo que les digo es lo que dice en la línea de expertos, ¿sí? La Sociedad Americana de Medicina Veterinaria dice, es muy poco probable, ¿sí? Todavía faltan más evidencias, pero es muy poco probable que el pelaje de los gatos y de los perros actúe como vehículo. Sin embargo, a partir de todo lo que venimos como exponiendo, surgen algunas recomendaciones. Bueno, desde el Ministerio de Salud de la Nación, coordinado con la Coordinación de Zoonosis, que han trabajado muy bien en un montón de documentos. Uno de los documentos es las recomendaciones sobre aspectos zoonóticos para personas de profesión veterinaria, en donde como CENDIE hemos participado, que tiene una serie de recomendaciones para la gente, ¿no? Con respecto a los gatos, que son como un poco los protagonistas de todo esto, y eso es verdad, si se acuerdan, había como en la primera diapositiva, ¿se acuerdan que puse ahí como una polémica en el Reino Unido por el aislamiento de los gatos? Y es verdad que los especialistas a nivel internacional recomiendan que los gatos no tengan actividades outdoor. ¿Qué quiere decir esto de actividades outdoor? Que los gatos no salgan a techear, como decimos acá en Argentina, ¿sí? Que no salgan a pasear, que no sepamos dónde estuvieron, si estuvieron en contacto con una persona positiva. Entonces, por ellos mismos recomendamos que estén resguardados, ¿sí? Resguardados. Después, por otro lado, está la gran pregunta de los perros que tienen que salir a la calle para hacer sus necesidades o hacer un paseo, ¿sí? Obviamente que se ha recomendado que estos paseos sean breves, obviamente tienen que ser en la circunscripción del hogar de la mascota, y el tema es cuando vuelven. ¿Qué hacemos? ¿Qué le ponemos a las patitas, a las famosas patitas? Bueno, esto es algo que hemos recomendado, pero aparte tiene una solidez de todas las sociedades veterinarias internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud Animal, la OIE, que tiene que ver con el uso de agua y jabón, ¿sí? Puede ser inclusive a veces un shampoo para mascotas, ¿sí? O un poquito de agua con jabón con clorhexidina, y limpiarle las patitas y un poquito el hocico. Esto lo tenemos que hacer por 20 segundos. A veces es un lío. Yo que atiendo a pacientes es complicado. Pero bueno, lo recomendable es que podamos limpiar. A veces hay gente que se ha hecho un poco la maña con el pediluvio, pero lo importante es que es un paño húmedo, que es más fácil, un paño húmedo, y limpiarle las patitas tratando de que sea 20 segundos, ¿sí? Todavía no existe ningún tipo de evidencia de que haya como que las mascotas sean vehículos.
como todavía necesitamos conocer más sobre esto, recomendamos que se haga la limpieza de las patitas y del hocico. Por favor, no usar alcohol en gel, no usar lavandina, porque está habiendo muchos perros que están siendo sin querer intoxicados por esto. La lavandina es muy erosiva sobre las mucosas y sobre los pulpejos, ¿sí? Las almohadillas plantares. Hace 15, 20 días yo estaba en la veterinaria y los colegas que estaban haciendo clínica me mostraban un caso de un Weimaraner que sin querer, queriendo, la propietaria limpiando con lavandina la casa, sin querer, el perrito tomó contacto y se le hizo una úlcera de córnea. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? Obviamente que la limpieza del hogar es fundamental, pero tratar de que la mascota en ese momento no esté, y lo que sea con la mascota, siempre limpieza con un paño con agua y con jabón. Y otra cosa que es importante, que a veces la gente no sabe y que está bueno que lo sigamos repitiendo, que los perros y los gatos no necesitan barbijo. Bueno, en caso de presentar COVID y tener mascotas, ¿cuáles son las recomendaciones? En lo posible, delegar el cuidado de las mascotas a personas de confianza. Todo esto por ellos, ¿sí? por los perros y por los gatos. En caso de que esto no sea viable, las siguientes indicaciones, que tienen que ver con extremar las medidas, ¿sí? Limpieza de los utensilios todos los días, o varias veces en el día, de todos los utensilios de la mascota, lavarse las manos con agua y jabón antes y después de estar con la mascota. Eso es una buena indicación, no solamente por esto, sino por otras enfermedades, ¿sí? Y el uso de barbijo, ¿sí? El uso de barbijo si tenemos que estar con nuestra mascota y somos positivos. Bueno, volvemos al mercado de Wuhan, ¿sí? Esta ya es la última diapositiva. Volvemos al mercado de Wuhan. Este mercado es un mercado que se repite en muchas partes del mundo, no solamente en China, también en nuestro país y en otras partes del mundo. Ya la ciencia nos había predicho de que esto iba a ser un problema, ¿sí? Y por primera vez se evidenció que el tráfico de fauna silvestre es una cuestión de salud pública. Dentro de los 3 tráficos más importantes que hay a nivel mundial está el de armas, está el de drogas y está el de fauna silvestre, ¿sí? Entonces, tenemos que seguir pensando una mirada global sobre las enfermedades. Yo tuve la suerte de ser concurrente 2 años en el servicio de zoonosis con el doctor Alfredo Seijo, y ahora tengo la suerte de trabajar en colaboración con el servicio de Sopato en el Hospital Muniz, y eso es lo que admiro de los médicos, de que trabajamos en forma conjunta, con una mirada global, interdisciplinaria, sobre las enfermedades, ¿no? Es decir, hoy por hoy estamos evidenciando que es todo un contexto y que somos una sola salud. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias a vos. Te voy a contar, mientras esperamos a Pía, que la charla ha sido seguida por unos 500 espectadores, que tenemos unos 300 comentarios en Facebook, que no les voy a hablar para que no se aburran, y que me dio mucha bronca, Pablo, porque me daba la sensación que mientras vos hablabas ibas leyendo las preguntas que recibíamos, porque es increíble. Te tengo que decir que contestaste todas y absolutamente todas las preguntas, hasta incluso en el orden en que nos iban llegando. Quiero decir... ¿En serio? Mirá que yo no, voy a contar que no tengo posibilidad de poder ver, ¿eh? Yo estaba concentrado, charlando. Bien, entonces eso habla muy bien de vos. Tenía razón Pía cuando nos acercó tu nombre. Gracias, Pía. No, pero en serio, a ver, preguntas obviamente que se repitieron mucho. Te tengo que contar, Pablo, que las preguntas que recibimos por nuestra web son de personal de la salud también. Así que eso es muy importante, es en esto de la colaboración que vos decías. Y bueno, en primer lugar, lo que quedó ya claro y súper demostrado de cómo funcionan las mascotas, si es que transmiten o no transmiten el virus, y lo más que preocupaba a nuestras preguntas eran qué hacer, y vos pasó en una de las últimas placas, qué hacer si en la casa donde vive una mascota también vive un paciente que tiene COVID. Y muy importante, Pablo, porque muchas de las preguntas que venían era con el tema de la lavandina, y qué importante la aclaración que vos hiciste sobre el tema del agua y el jabón, ¿no? Y también la mayoría de los comentarios se los llevaron aquellos que tenemos perros. Bueno, tienen que salir, si no,
nos enfermamos nosotros, pero con discusiones familiares, y cómo hacer para que esa salida sea lo más cuidadosa posible. Así que me parece, no opinás lo contrario, Pía, que como cierre, porque la hora ya también nos castiga un poco, insistir en esto que todavía se sigue preguntando. Si las mascotas pueden recibir, te ha explicado, pero me parece que quede bien claro como cierre, Pablo, si las mascotas pueden recibir el virus y si las mascotas pueden transmitirlo a otras mascotas o a seres humanos. Para mí la pregunta, ¿no? Para Pía, perdón. No existe todavía ninguna evidencia científica de que las mascotas, siempre hablo de perros y gatos, que fue lo que hoy teníamos que hablar. Hay otras cosas que están en estudio, pero en perros y gatos no son fuente de infección. Todavía a campo, una cosa son esto es siempre ciencia, una cosa son las condiciones experimentales y otra cosa son las condiciones a campo. En Alemania, ¿sí? Vieron que yo puse un montón de casos de gatos. En Alemania sí se comprobó en una comunidad felina que hubo contagio entre los gatos, así que en determinadas situaciones podría llegar a pasar. Ahora el Ministerio de Salud de la Nación está apoyando también a todos los grupos de investigadores que están trabajando en la Facultad de Veterinaria de La Plata, de Buenos Aires y un organismo dependiente del Ministerio de Salud de Santiago del Estero, que van a empezar a trabajar también con todo este tema. Obviamente que es muy importante tener en cuenta que solamente se sospecha de COVID-19 en mascotas, principalmente en gatos, que serían un poco los más susceptibles, cuando se ha descartado otras patologías, ¿no? Porque tal vez ahora ya es el miedo de que un gato tiene un cuadro respiratorio, no, probablemente sea un complejo respiratorio felino, un asma felino, es decir, hay otras patologías. Y eso va a estar muy bien determinado por el Ministerio de Salud, que está trabajando en una guía que pronto va a salir, y por los grupos de investigadores, ¿sí? Eso es lo importante de cómo se está avanzando en este tema, y que también acá nosotros estamos trabajando en la parte de animales y vigilancia. ¿Presentan síntomas las mascotas, Pablo? Lo que se vio simplemente por la evidencia de lo que te contaba, que sería como los case report, porque no es que hay un paper que habla de todo, porque a nivel de condiciones experimentales, ni el trabajo de Xi ni el trabajo de Halfman hablan de signos respiratorios. El trabajo de Martina, que fue con SARS-CoV-1, tampoco los gatos manifestaban clínica. Lo que se vio en terreno es que algunos gatos presentaban un cuadro respiratorio alto, ¿sí? Solamente un caso hubo tos, aparte asociado, y que los gatos se recuperaron en muy poco tiempo. Inclusive hubo gatos que se recuperaron sin tratamiento. Bueno, me encanta, Pablo, que digas como los infectólogos que más queremos las cosas que no sabes. Es muy bueno eso también, y es muy bueno que la gente lo sepa, porque si no, estamos llenos de certezas y de gente que lo sabe todo. Entonces, cuando vos decís, che, esto no lo sé, o por lo menos no hay evidencia científica, es un gran aporte a la tranquilidad de todos nosotros. Vos decís, ¿cómo? ¿Se ponen tranquilos porque no saben? Sí, claro. No, antes que nada nos ponemos tranquilos porque nos decís la verdad. Pía, un cierre. No, la verdad que la presentación estuvo excelente, así que gracias, Pablo, primero por aceptar la invitación cuando surgió la propuesta, segundo porque la presentación fue muy, muy buena, por lo menos para saber cuál es digamos, la construcción del conocimiento que se está generando en este momento y cuál es la evidencia hasta ahora, que no quiere decir que sea, digamos, el conocimiento definitivo, posiblemente haya cosas que puedan ir cambiando y eso lo iremos sabiendo con el tiempo. Y después me pareció muy interesante para poder mostrar esta normativa que armó el Ministerio y que la gente sepa que está accesible en el portal, que se puede, digamos, descargar con estas cosas básicas para poder saber cómo manejarse en casa cada uno con sus mascotas y eventualmente ante cualquier situación, nada, hacer la consulta oportuna. Muy bien, Pía, muchas gracias. Agua y jabón, lavandina no. Una remera que diga, ¿no? Salir a la calle con los que puedan salir en el horario permitido. Y sobre todo, escuchemos a los que saben. Que las malas noticias y las noticias falsas enferman casi tanto como el COVID. Gracias, Pablo, gracias por tu tiempo, lo valoramos mucho aquí en la SADI. Me parece que te vamos a volver a convocar, no sé.
No, porque Sí. ¿sabes qué hubo? Te quiero chusmear. Hubo mucha gente que preguntaban por las mascotas no tan afamadas, ¿no? No tan frecuentes, que no son pocas tampoco, ¿no? Así que a lo mejor por ahí encontramos una ventanita para volver a encontrarnos. Y ya sé que estamos preparando algo para el último viernes de agosto, pero no vamos a decir más, porque así somos nosotros. Nos gusta la intriga y la sorpresa. Sí, sí, A todos ustedes por estar allí. estamos en eso. Muy bien, y para eso vamos a trabajar. Y a los que nos han acompañado, las enormes gracias, porque ustedes también construyen buena información. En esto nadie se salva solo, pero nadie se cuida solo tampoco. Tengan todos buenas tardes, será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, adiós. Hasta luego.